Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Soy Germán. Bueno, llegados a este punto, después de una cantidad relativa de vídeos, no ni muchos ni pocos, pues claro, cada vez es más difícil encontrar ideas nuevas, no diré originales, pero diferentes a las anteriores. Aunque bueno, en ciertos aspectos, muchos conceptos, criterios, puntos de vista, a veces se solapan, se juntan, o uno conduce a otro con relativa facilidad. Eso es bastante normal. Pero bueno, creo que este vídeo sí que puede tocar algunos temas que yo puedo haber comentado de pasada, pero voy a intentar ser más específico porque me interesa que se me entienda bien, porque para mí este es un tema importante como lo son todos los diferentes temas o criterios o puntos de vista que yo utilizo en todos los vídeos que llevo realizando desde el principio, más todos los que me quedan, que ignoro cuántos serán. No tengo una programación específica por ahora. Bien, el tema de hoy es importante para mí porque establece un factor diferenciador respecto a lo que todavía muchas personas comprensiblemente imaginan, suponen o creen. Y es que en el ámbito del conocimiento, del saber, lo llaman el saber, pero bueno, todo relativo, que es saber, que es conocimiento, hay muchas teorías y antiguas algunas de ellas que versan sobre esta temática. Bueno, yo lo voy a simplificar porque simplificar es un arte y me gusta en este sentido ser artista, por lo menos serlo en cierta medida, no totalmente. Yo voy a dividir a partir de ahora, en este vídeo en concreto, el conocimiento en dos vertientes muy sencillas, que es el conocimiento negativo y el conocimiento positivo. Esto presta confusión a no ser claro que lo explique. ¿Qué es el conocimiento negativo? El conocimiento negativo no es, digo, antes de definir qué es, voy a aclarar lo que no es. Es algo muy extendido el conocimiento negativo, pero no es que sea negativo en el sentido de que haga daño a uno mismo o a los demás. Por ejemplo, uno puede pensar que el conocimiento negativo es aquel que se utilizó, tras muchos intentos y muchos cálculos, para construir la primera bomba atómica conocida, que de seguro hubieron ensayos previos, pero bueno, la primera oficial es la que lanzaron desafortunadamente en esa población japonesa llamada Hiroshima. Quizá el nombre sigue existiendo, pero quizá la población ya no tiene aquello que tenía. Posiblemente todo ha cambiado, bueno, posiblemente no, de forma segura ha cambiado todo mucho. Eso sí puede considerarse un conocimiento negativo por sus repercusiones o consecuencias, pero ni siquiera podemos calificar esto de un conocimiento negativo. Para mí un conocimiento negativo, bueno, también, y disculpadme el inciso, un conocimiento negativo se podría comprender globalmente, la mayoría que entendería, yo también, que un conocimiento negativo es aquel que lo utilizas para un beneficio personal, al margen de que haga daño o no, tanto a seres humanos como a animales, como al ecosistema, que también pasa. Mucha experimentación con animales, hay quien la justificará. Yo respeto todo criterio que nace de una valoración personal, o sea, un criterio personal, pero obviamente no puedo estar de acuerdo, y muchas personas no lo están, afortunadamente, con la experimentación en vivo y en directo con los animales para temas médicos o para vete a saber qué otros propósitos ya de índole más oscura. Bien, ¿eso se podría considerar un conocimiento negativo? Porque produce dolor a la par que produce conocimiento, sí. Pero yo voy por otro camino. He aclarado esto, esta digresión, este inciso, para definir qué es para mí el conocimiento positivo y con ello el conocimiento, negativo y con ello el conocimiento positivo también. El conocimiento negativo, bajo mi propio punto de vista, es aquel que te cierra a otros conocimientos que al no coincidir con el primer conocimiento con el que tienes afinidad, que has estudiado, que te has preparado bien, pues claro, ese conocimiento es conocimiento y puede ser muy útil en muchas circunstancias, pero a la vez te inhabilita, esperemos que sea temporalmente, pero te inhabilita, a veces por toda la vida y a veces temporalmente, te inhabilita para aprender otras cosas que sirvan de complemento al primer conocimiento que has aprendido. Un ejemplo. La carrera de medicina. Es un ejemplo, no es ni el peor ni el mejor, es un ejemplo, simplemente ilustrativo. Podía elegir otro. Ciertos tipos de científicos, no lo sé. Ciertos tipos de religiosos, ciertos tipos de lo que sea. Y con eso no lo digo en plan crítica. Ciertos tipos me refiero, bueno, pues que en el mundo hay tipos de todo tipo, y comprensiblemente, pues bueno, no todos los grupos, los subgrupos dentro de un grupo mayor son iguales, ¿no? Hay muchas formas de entender y practicar la religión, hay muchas formas de entender y practicar la ciencia, y así con todo. Por ejemplo, en la medicina, la corriente ortodoxa, que no por ello es tonta, es una corriente importante, o sea, no es algo a menospreciar ni en absoluto. Necesitamos que la medicina sea como es y que evolucione hacia donde debe evolucionar.
y que tenga en cuenta el cuerpo y sus factores de cómo se gesta la enfermedad, de las causas que producen los diferentes trastornos. Esto es muy importante. Yo eso no lo pongo en duda. Lo que pasa es que un médico, da igual si es del sexo, la edad, la universidad o facultad donde haya estudiado, da igual. Al final, el corpus que se dice de conocimientos, toda la doctrina médica, al final se basa en la oficial, la medicina ortodoxa oficial, que es muy completa, pero es reduccionista porque se basa solo en el entendimiento de que el cuerpo, que en el cuerpo, por así decirlo, está tanto el origen, la causa como el efecto. Todo sucede en el cuerpo. Bueno, obviamente, digo obviamente, un médico formado mucho más que yo en esta forma de valorar la vida, la forma médica de valorar la vida, pues no, dirá que no, lo rechazará de plano. Y eso no es tanto porque lo que yo diga no sea cierto, sería porque está utilizando un conocimiento de carácter negativo. Es decir, no negativo porque haga daño, ¿no? Puede ser un doctor o doctora estupendos y es deseable que sea así. Pero si el conocimiento, sea en medicina, sea en lo que fuere, en lo que sea, pueden ser cosas muy distintas a la medicina. Si el conocimiento a la vez te cierra, te genera una coraza defensiva o lo que sea, que te impide apreciar otro punto de vista dentro de tu especialidad o de tu interés personal en lo que hayas estudiado, sea oficialmente o no, estudiar es estudiar de todos modos, es indagar, es analizar, es sintetizar, son muchas cosas. Pues entonces hablaría yo de un conocimiento negativo. Claro, ¿qué pasa? Que hay una tendencia educativa, sistema educativo, imagino que en todos los países, a grandes rasgos, luego hay obviamente muchos matices diferenciadores, pero a grandes rasgos hay una unanimidad y consenso, incluso que no se hable de ello, acerca de que bueno, el sistema educativo es una cosa y no puede ser otra. Aunque han habido ensayos de sistemas educativos pues muy peculiares y particulares, como el de María Montessori, ya creo que fue en el siglo XIX. Bueno, le llaman el método Montessori, que es un método nacido de ella, ¿no? Pero bueno, es otra historia, ¿no? Otro día hablaremos de esta mujer, cuando me lo prepare hablaremos de esta mujer y de otras mujeres y hombres que han contribuido a algo que mucha gente, pues por lo que sea, no sabe o no valora, o piensa que como las cosas del pasado son muy anticuadas, pues para qué recuperarlas, ¿no? Y muchas cosas de ahora son la base de personas y de esfuerzos y de capacidades que hemos olvidado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso es otra historia a trabajar en el tiempo, de aquí en adelante. Bueno, el conocimiento negativo, por ejemplo, se da cuando una persona cree en un único punto de vista y puede tener muchísimo conocimiento sobre ese particular punto de vista. Pero eso, si provoca una cerrazón, una negación, un escepticismo radical respecto a cualquier otra cosa que siendo de la misma disciplina, de la misma ciencia, del mismo corpus de conocimiento, pues tiene una valoración distinta o parte de unas premisas diferentes, pues ya no lo vamos a aceptar. Pues no, pues eso es un conocimiento negativo, no porque haga daño a nadie, ni siquiera a la misma persona, pero algún tipo de daño sí que produce cuando inhabilita tu mente para ser una herramienta flexible. Porque si hemos de comprender el mundo, la vida, el ser humano, a nosotros mismos principalmente, nuestra mente debe ser flexible, no debe ser una especie de máquina, de mecanismo, máquina y mecanismo aquí son términos sinónimos, que funciona de un modo regular, siempre ocurre lo que ocurre. La mente debe, como el ser humano en sí, ser flexible, adaptable. Versátil, que es una palabra que también define un poco lo mismo, aunque tiene otras connotaciones semánticas de significado, pero bueno, básicamente es lo mismo. En el conocimiento negativo ya podemos entender lo que es. Yo estoy aferrado, por ejemplo, los astrólogos, me voy a identificar, pertenezco a este grupo, por formación y vocación, desde hace 40 años aproximadamente. Los astrólogos, pues tenemos nuestro propio criterio y eso es bueno porque criterios diferentes dan lugar a opiniones distintas y a investigaciones diferentes, con lo cual se enriquece la astrología. Igual que el tarot u otras disciplinas distintas, como la numerología, que también tiene mucho que decir en un mundo donde parece haberse olvidado el potencial de la numerología, que además es una cosa rápida, pero si te lo tomas en serio puede ser muy profunda y muy necesaria. Pero bueno, incluso hay disciplinas más profundas y necesarias. Bueno, más profundas y necesarias, según mi punto de vista. Dentro del ámbito astrológico, los astrólogos y astrólogas, porque hay sexos de todo tipo, y edades también diferentes, pues partimos de ciclos de formación. Hay una base astrológica para todo el mundo, pero luego hay mucha divergencia. Entonces hay muchos astrólogos y astrólogas, comprensiblemente, y no es una crítica, que están muy enganchados, todos estamos muy enganchados a algo o a alguien, y están muy unidos, no enganchados, no muy unidos, a una forma particular de hacer astrología que puede chocar
con una comprensión distinta que también es real y también es útil. Y si una cosa te cierra, sea astrología, sea ciencia, sea lo que fuere, pues va a ser muy complicado que tu mente pueda realmente rascar más allá de lo que ya has conocido. ¿Y el conocimiento positivo qué sería? Bueno, pues lo contrario. Es aquel que te permite abrir tu mente, volverla flexible, para que los contenidos, que pueden ser incluso en apariencia, solo en apariencia, contradictorios, pueden ser entendidos como partes de una totalidad. Como partes son diferentes, pero unidos a una totalidad que los unifica, que los identifica como partes, pues a lo mejor no son tan distintos. Por ejemplo, está la clásica y antiquísima historia entre el bien y el mal, la lucha. Bueno, el bien y el mal luchan porque tu parte buena solo es demasiado buena y tu parte mala es demasiado mala. Es decir, no se flexibilizan, se radicalizan, que es una expresión hoy en día muy utilizada en otros ámbitos, pero que se puede utilizar aquí. Cuando la mentalidad o el conocimiento, producto de ese tipo de mentalidad, es de carácter negativo, aunque sea un poco, eso va creando una necesidad de reforzar lo que conozco y a la vez de negar lo que no quiero comprender o no conozco. A mí me ha pasado, por ejemplo, me ha pasado a mucha gente, eso u otras cosas. Yo un libro de los varios que escribí, cuando no lo había publicado oficialmente, digámoslo así, un libro pequeño, con un lenguaje bastante sencillo, en mi opinión, que habla de un tema muy novedoso dentro del ámbito de la psicología, y ya os aviso que esto es un tema que quiero, aquí con la pizarra que tengo aquí detrás, irlo desgranando, en diferentes vídeos, hasta que, bueno, llega a las personas, además de haberme llegado a mí. Claro, ¿de qué me sirve si no lo puedo compartir? Bueno, me sirve, pero es un servicio limitado en comparación con lo que debe ser. Entonces, no voy a dar nombres ni lugares, pero ya hace bastantes años, seguramente 20 años atrás, como mínimo, yo este libro, que me hizo una autoedición, me la hice yo a nivel casero, bueno, me quedó más o menos bien, se lo enseñé a un psicólogo diplomado. Un hombre, no voy a decir quién es, ni dónde está, ni nada, o dónde estaba entonces. Y claro, al enterarme de que era psicólogo diplomado, que yo no soy psicólogo diplomado en absoluto, no tengo ninguna diplomatura específica que pueda homologarme en algún ámbito o nivel, pues apenas hojeó el libro y me dice, ¿esto de dónde lo has sacado? Y entonces yo le dije, hombre, pues de mi inspiración creativa, de mi criterio personal. No me quiso entender y no le culpo por ello, no le tengo ningún resentimiento, ni envidia, tampoco nada. Simplemente lo comprendo. ¿Qué significaba para este hombre mi respuesta? O mis respuestas, que fueron un poco todas del mismo tipo. Le pareció que si lo que yo explicaba no provenía de los estudios de otros o de otras del ámbito de la psicología, que además tenían que ser personas con psicología, digamos, oficial, pues con sus titulaciones, con su práctica en consultas o en clínicas privadas, en fin, todo eso y más, pues no tendría ninguna validez lo que he escrito, da igual lo que pusiera. Incluso que pudiera cambiar la psicología, que no es el caso, aunque fuera una cosa extraordinaria, si no viene avalado por otras personas que oficialmente se consideran personas inteligentes y con la autoridad suficiente y necesaria para hablar de eso, pues entonces lo que yo haya escrito, sea de ese tema o de otro, ¿tiene alguna validez? Por ejemplo, ¿tiene alguna validez que yo haya escrito un libro de astrología de 400 y pico, 425, 30, no me acuerdo, páginas de astrología básica, astrología natal básica, de más de 400 páginas, pero no tengo un título de astrólogo? Pues habrá muchas personas que pensarán que si no tengo autoridad, da igual el valor real, intrínseco de lo que escriba o de lo que diga. Y eso se refiere a muchas otras personas. No digo que me haya pasado a mí, yo no soy la víctima de nada ni de nadie. Pero bueno, o sea, el conocimiento negativo también tiene que ver con esto que estoy explicando, con estos ejemplos un poco tristes, pero muy comunes, y no pasa nada, la vida sigue adelante, ¿me entendéis? No pasa nada. Y conocimiento negativo es un poco, la consecuencia del conocimiento negativo que se perpetúa en el tiempo un poco es esto. ¿Esto es oficial? No. ¿Ha sido contrastado por los expertos de tal y cual o las expertas? No. Pues entonces, da igual lo que sea. Da igual lo que sea. Y esto, yo entiendo que es importante verificar las cosas, utilizar argumentos lógicos, o sea, argumentaciones que den un cuerpo, ¿no? Den una solidez a lo que se explica, a lo que se escribe, a lo que se piensa, a lo que se practica. Es muy importante, sí. Pero antes de todo eso, tiene que haber un plano en la cabeza y, en cierto modo, también en el corazón, para que puedas pensar con claridad y puedas sentir una conexión importante con lo que piensas, sobre todo si es algo bueno y correcto y necesario,
Y entonces en ese punto del inicio de la creación de cualquier cosa, la autoridad, la formalidad, la ortodoxia, lo que es oficial, lo que está homologado, no tiene ningún valor en ese momento. Es cuando lo lanzas a otras mentes, otros intereses, otros criterios, pues parece que es importante que tengas tu título o tus títulos. Y sí, para algunas cosas entiendo que los títulos son imprescindibles, para muchas cosas en realidad. Yo, por ejemplo, pienso, a colación de esto que digo, y lo pienso desde hace muchos, muchos años. Yo creo que prácticamente 30 años que lo pienso, y solo lo he pensado porque no tengo medio de realizarlo. Que aquí en España, y también en otros países, ¿por qué no? Pero bueno, vivo en España, pues empezando por aquí, ¿no? Pero que se haga extensivo, que hubiera una serie de centros de educación para aprender tarot en condiciones. Aprender historia del tarot, códigos simbólicos, pero con una formación, no diré reglada como la universidad, pero bueno, pero una formación consistente de los alumnos de todo tipo, pues vayan aprendiendo en esas aulas y aprendan tarot, lo mismo que la astrología. Astrología ya hay algo así en España y en otros países, pero con el tarot no. Y claro, el tarot cada uno llega según le ha parecido que es el tarot. Debía haber una escuela, que serían muchos centros, donde unifique a los aspirantes a esta disciplina. Lo digo como lo escribí en el libro de tarot en el prólogo del libro de tarot que escribí hace bastantes años. Debería haber un consenso unitario que implica una formación más o menos reglada, más o menos, y consensuada, y luego ya cada uno coge pues su parte creativa, su especialidad. Hay muchos enfoques sobre el tarot, en entendimiento, en uso, y vete a saber en qué más. Lo mismo en la astrología y lo mismo en otras disciplinas. Luego está la ciencia, entre ellas pues las matemáticas, donde parece que todo el mundo está de acuerdo, pero también ahí hay paradigmas y cosas que cambian. Entonces, el conocimiento negativo, ya lo he descrito más o menos, se puede profundizar, claro está, pero es ese que te niega a otras perspectivas que por no ser exactamente como aquella que has aprendido, pues te piensas que ya no la necesitas. Y claro, no necesitar es negar de alguna manera. Y luego el conocimiento positivo es aquel que estudias ciertas cosas que te abren a otras. El problema es que hay disciplinas de estudio como la filosofía es una maravilla, pero también es un poco exigente. Si te metes de verdad, te metes un poco por encima, nada es exigente. Pero la filosofía también pasa un poco esto. Es que la filosofía, en teoría, debería abrir tu mente. Y sí, lo hace. A mí me lo ha hecho, a mí. Pero claro, me lo ha hecho porque yo no he ido a una escuela oficial a estudiar filosofía. O he ido a estudiar a una escuela y una asignatura, entre otras, es la filosofía. O sea, que de alguna manera sería un estudio reglado, formal, ortodoxo. No. Quizá esto me ha permitido coger de la filosofía todo aquello que constituya para mí lo esencial, que básicamente es todo, porque aunque sean ahí muchos criterios de muchos filósofos distintos, hasta cierto punto la filosofía es lo que es, y cada época tiene su propio criterio o pensamiento sobre qué es el mundo, qué es la humanidad, qué es el ser humano, qué es esto, qué es lo otro. La filosofía se basa en hacer preguntas, como mínimo, y luego es más complejo que esto. Quizá por eso he podido aprender, y sigo aprendiendo, porque esto es un proceso, yo diría que interminable, y debe ser así en mi opinión, por el cual pues mi mente se ha ido se ha ido volviendo elástica, ¿no? Elasticizando, es una palabra muy rara que me iba a inventar. Un neologismo absurdo. Y claro, entonces, perdón, el conocimiento positivo, pues ese conocimiento que no te cierra otros conocimientos, y que puedes admitir ciencia, pero también puedes admitir religión. Porque os digo, no sé si por experiencia o porque he sido y soy muy curioso, muy mucho. También he indagado en los vericuetos de la religión, de las religiones, que como tal se han organizado, tienen un cuerpo doctrinal, y algunas son más antiguas que el cristianismo, y otras son posteriores. Y el propio cristianismo es importante, el cristianismo. Pero cuando lo estudias como un observador imparcial, entonces la religión tiene un sentido lógico. Todas las religiones, jainismo, hinduismo, budismo, cristianismo, islamismo, y otras incluso más sectarias, como más aisladas, de cuerpos doctrinales tan grandes y que duran tanto tiempo en este planeta, ¿no? Como el budismo o el cristianismo, que son religiones muy antiguas. Más antiguos el hinduismo, creo recordar. Y aquí no se habla, salvo que tengas estudios o tengas un interés, que es un interés excepcional. Yo creo que es algo excepcional, mi opinión personal, que un ser humano no se conforme con un único criterio o punto de vista, da igual que sea un criterio fabuloso. La mente debe ser versátil. La mente y esa entidad, simbólicamente hablando, que llevamos todos dentro, que quiere saber y saber y saber,
para poder entender el mundo que le rodea y entender sus propias contradicciones internas. Por eso, no es un deber moral, no pasa nada, no es obligatorio, pero bueno, sería deseable que debiéramos darnos cuenta, si no todo el mundo, obviamente, nada es para todo el mundo, siempre hay sectores más, sectores menos, pero deberíamos hacernos cargo de que ya que estamos en un mundo que hay muchas publicaciones, que hay muchas personas que saben, muchas, yo aprendo, vamos, una barbaridad de todo tipo de libros, de personas, de vídeos, es una barbaridad. O sea, yo estoy agradecidísimo porque el mundo está moviendo un caudal de información que es acojonante y que es muy necesario. Luego hay que hacer síntesis, hay que hacer resúmenes, porque si no te puedes volver hasta loco, ¿no? En cierto sentido. Pero deberíamos, de alguna manera, aunque no sea un deber moral ni obligatorio, claro que no, deberíamos valorar de una manera seria y reflexiva que, por ejemplo, el Sol, es un ejemplo que pongo para entenderme, para hacerme entender. El Sol es lo que estudia la física, la astronomía es una máquina de radiaciones y de calor, obviamente, que lo percibimos muy claramente ahora en verano, pues algo extraordinario que tiene unas características físicas que superan con mucho lo que una mente humana puede entender como normal, ¿no? Todas las estrellas, todos los soles, los hay más grandes, más pequeños, ciclos distintos de vida. Bueno, hay que estudiar lo que se llama la secuencia principal, el ámbito de la astronomía, para darse cuenta como una estrella es como un ser humano, bueno, salvando las distancias enormes. Pero claro, si te quedas en esa descripción física, esa emisión de radiaciones, en esa producción de hidrógeno en helio y otros ciclos que tiene, que son casi de índole química, son ciclos que tienen que ver con la transformación de un átomo en otro, ¿no? Si nos quedamos solo en eso, por muy completo que sea, y os aseguro que es completísimo y maravilloso, pero entonces te olvidas de la otra parte del Sol. El Sol también es un elemento de adoración en las antiguas culturas. Y eso ha tenido su importancia, porque no es por casualidad que el Sol sea, que estemos tan cerca de una estrella, claro, es para que podamos vivir en este planeta, ¿no? Y hay agua líquida, y haya radiación solar, y haya, bueno, elementos energéticos que producen la vida, ¿no? Necesitamos el Sol, todas las criaturas vivas, pero cuando el Sol se estudia también, además de esto, como un elemento de carácter espiritual, y lo digo claramente, de carácter espiritual, como el cuerpo o vehículo de manifestación de una entidad tremenda que se llama en esoterismo antiguo Logos Solar, cuando se hace esto, y más cosas que vienen de ahí, más que no voy a explicar ahora porque es un poquito largo, pues te quedas de piedra. Entonces tu mente entiende un lado y el otro. Que, bueno, si tu mente está negada, solo entenderás un lado y nunca el otro. Pues si tu mente es versátil, mínimamente, porque puede serlo más, pues oye, entonces merece la pena. Y eso es conocimiento positivo. O sea que hagamos relativos y pequeños esfuerzos para que un día cada uno de nosotros tengamos una mente positiva y no una mente negativa. Que podemos saber mucho de una cosa, pero que eso no nos cierre a otras perspectivas, otras dimensiones del conocimiento, que os aseguro por experiencia que complementan las primeras y las primeras complementan las segundas. La ciencia aplicada a la investigación tecnológica, que eso hay mucho desde hace tiempo, es algo extraordinario, maravilloso, es fascinante. Y también la ciencia teórica es fascinante, muy fascinante, pero no olvidemos que existió el espiritismo, donde algunos científicos de la época, y uno pensará, bueno, eran científicos muy antiguos, ¿no? No, pero eran científicos. La mentalidad científica puede ser muy antigua, pero no deja de ser lo que es, mentalidad científica. Aunque hayan cosas que se sepan hoy en día, lo que importa es el origen del pensamiento, no tanto lo que hacemos con el pensamiento. Bueno, eso también, pero primero está el origen. Primero está el origen en todo. O sea que aquí acaba el vídeo, esto es un poquito más largo de lo habitual, lo siento, pero no lo siento en realidad. Conocimiento negativo, conocimiento positivo. Y nada, a valorar cuánto tenemos de uno y cuánto nos hace falta del otro. ¿De acuerdo? Venga, un placer. Si os gustan estos enfoques, pues ya sabéis. Suscripción, evidentemente, y el like, que ya hoy en día es como es casi como un ritual religioso, ¿no? Una especie de dogma de fe. Pues muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Hasta luego.